¿Qué tal, mis queridos comanches? Muy, pero muy buenas tardes. Muchísimas gracias por estar acá de nueva cuenta. Hoy es lunes, arrancamos la semana. El día de hoy, desafortunadamente y de nueva cuenta, por cuestiones estrictamente profesionales, el rector de la ciencia política no va a poder estar con nosotros. Es un hombre sumamente ocupado últimamente, estamos en periodo electoral, ya lo solicitan por todos lados. Y bueno, pues mi queridísima Vanessa, ¿no? Sus múltiples ocupaciones la han hecho llegar un poquito después de lo acordado, dado que también está cumpliendo con algunos compromisos de índole laboral, ¿no? Estrictamente profesionales, y es a veces que pues se retrasa un poquito, pero siempre nos alcanza, ¿no? Entonces esperemos que en unos minutos más se reintegre con nosotros en su programa Territorio Comanche. Por lo pronto, a mí me da muchísimo gusto darles la más cordial bienvenida a su programa que es de análisis político, como diría el doctor, el mejor programa de análisis político del mundo mundial. Bienvenidos todos. Yo creo que tenemos muchísimos temas de los cuales todos quisiéramos hablar. No olviden, por favor, compartir. No olviden, por favor, darle like a nuestra página. Este programa es por y para ustedes, y si ha crecido es también gracias a ustedes, a sus comentarios, a esa interacción que siempre nos hacen favor de darnos, y de esa manera nosotros nos retroalimentamos. Es por ello que yo les agradezco muchísimo que nos regalen una hora de su tiempo y que nos vean en cualquier plataforma. Estamos en todos lados, estamos en Google Play, estamos en Spotify, estamos en YouTube, estamos aquí en Facebook, estamos en la página de Acústica Radio, Dale Voz a Tus Sentidos, siempre con el bad hombre de la radio en producción. Entonces, yo les agradezco muchísimo, y siempre que nos quieran escuchar, créanme que medios están por todos lados. Pero bueno, sin más preámbulo, démosle ahora sí que prontitud a los temas que a todos nos interesan, que es justamente la polaca. ¿Qué podemos hablar de esta semana tan controvertida, especialmente por las declaraciones del doctor Hugo López-Gatell, o mejor conocido como el subsecretario de Prevención en Salud, en materia de salud, ya que el secretario de Salud pues ha brillado siempre por su ausencia, ¿no? Está el tema del doctor Gatell, está el tema también de una posible... Ven que el López Obrador, uno de sus eslogan de campaña era que no iba a él a proponer impuestos, que él no iba a manejar nuevos impuestos. Pues bueno, ya saben que el lenguaje político siempre busca la manera de, pues, ¿cómo llamarlo?, de amortiguar los golpes, ¿no? Y siempre buscan nombres muy bonitos para tratar de, pues, hacernos ver o de informarnos que nos van a llegar nuevos impuestos. Y uno de esos es que se está planteando, todavía no es una iniciativa como tal, pero ya se está platicando en el Congreso, que exista una modalidad a través de la cual ahora le van a llamar una cuota complementaria al impuesto, o al conocido como IEPS, que quiere decir impuesto, ahorita me acuerdo cuál es creo que es impuesto especial, algo, ahorita averiguamos exactamente qué es, pero es un impuesto al cual se le quiere agregar una cuota complementaria en materia de gasolina. Es decir, olvídense que la gasolina, en caso de que esta iniciativa de ley pueda ser aprobada, la gasolina tenga estos costos. ¿Por qué? Justamente lo dicen previendo esta parte, ya que hemos vivido últimamente que el petróleo, el barril, se ha abaratado muchísimo. Entonces ellos lo que hacen a manera de revertir un poquito el efecto negativo en ese sentido es el impuesto especial sobre producción y servicios. Muchísimas gracias a el bad hombre de la radio que me ayudó con ese dato. El impuesto especial sobre producción y servicios, IEPS. Bueno, pues a esto le pretenden agregar una cuota complementaria en materia de gasolina cuando el barril de petróleo se abarate. En ese sentido, pues ya estamos viendo o estamos vislumbrando una posible alza a los impuestos. Y el día de hoy, pues vamos a hablar de ese tema, vamos a hablar también de esta parte en la que nos dice López Obrador una vez más, que pues bueno, México está también en plena pandemia, pero que pues al final no nos ha ido tan peor como en otros países, ¿no? Al final nunca menciona a qué países se refiere y exactamente en qué nos está comparando, porque yo creo que no lo hace en materia económica y en especial con el viejo continente. Así que, ¿quién creen que acaba de llegar y nos hace de nueva cuenta el honor de estar por su programa de radio? Nada más que no la vemos, a mi querida Vanessa.
como que quiere estar muy romántica hoy lunes y está como muy oscura, o ahora va a ser en tiempo real tu transmisión. Sí, es que estoy en otra sede, entonces no tengo nada de luz. Déjenme ver si lo puedo solucionar. Ok. Sí, porque no me veo, ¿verdad? No, está completamente oscuro, mi Vane. No habría manera que, digo, ya sé que tú eres muy romántica y te gusta todo esto, sí, pero sí. salvo que quieras que nada más escuche tu voz, pues Va. podemos hacerle así. Sí. Espérame, cierto. Aguántenme. Bueno, pues en lo que mi queridísima Vanessa, técnicos, caray. en lo que mi querida Vanessa, digamos, trata de minimizar estos problemas técnicos, yo les sigo combinando, pues sigo invitándolos a que hablemos de estos temas políticos. Entonces, siempre graves las declaraciones de nuestra clase gobernante, siempre polémicas, la manera en la que les cuesta trabajo asimilar lo que están haciendo mal, y en ese sentido, a mí me gustaría, pues, hablar de todos esos temas para que nosotros también les demos o tratemos en estos ejercicios de comunicación política, en estos ejercicios entre gobernantes y gobernados, mucho mejor, Vane, muchísimo mejor. Completamente, ¿no? Felicidades, te subiste al no sé dónde, pero está increíble. Eso, señores, eso se llama resolver. ¿eh? Sí. Ella resuelve, ella no está quejando ni ve cómo, ella resuelve, no le pone mute al micrófono en lo que hace todos sus movimientos, pero ella ya resolvió y ya está aquí de nueva cuenta. Y pues los cumanches, estamos muy agradecidos, yo también estoy muy agradecido de que ya estés de este lado, mi querida reina de la democracia. ¿Cómo estás? Bienvenida. Muchísimas gracias, mis queridísimos comanches, encantada y feliz de estar acá en territorio comanche. Pues hoy es básicamente lunes, excelente inicio de semana para todos, ¿no? Discúlpenme básicamente el retraso, ¿no? No quería tener este retraso tan desastroso, pero bueno, ¿no? De repente la comunicación falla, bueno, más bien las redes en internet fallan y pues bueno, no es necesario movernos. Y pues bueno, ya estoy acá, encantada de estar con ustedes, con nuestro grandísimo soldado de la democracia. Y hoy lamentablemente no nos va a poder acompañar nuestro queridísimo doctor que cura la sociedad, el Roctor. Entonces, pero pues bueno, nosotros estamos acá muy contentos y muy felices de hacer territorio comanche, como de que no. Muy bien, mi querida Vanessa. Sí, ya se ha informado aquí que el Roctor anda siendo muy aclamado últimamente y motivo por el cual no se ha podido presentar de este lado. Créanme que también para él es doloroso porque disfruta mucho estar de este lado. Es algo que a los tres nos apasiona enormemente y en ese sentido, pues, él también, créanme que le agobia no estar de este lado. Pero bueno, como les había comentado, ¿no? Yo no sé, mi querida Vanessa, tú también que quieras abonar respecto a esta entrevista que tuvo el doctor López-Gatell y que hizo ya una especie de acusaciones ya de manera muy irónica, ¿no? Con estos 6 exsecretarios. Ya hablamos del tema la vez pasada, pero en una entrevista fue un poquito más allá, una entrevista que hizo el fin de semana, donde ya con nombre y apellido también él acentúa en qué parte considera que es absurda esta recomendación por parte de los exsecretarios, plantea también de manera muy precisa que ellos no se enfrentaron a una pandemia de estas dimensiones y que lo que tú también habías mencionado de alguna manera, el tema se ha politizado bastante y que no es una cuestión técnica o científica, sino es una cuestión de ridiculizar, es una cuestión de minimizar el manejo que ha tenido en materia de salud esta pandemia y en ese sentido es que él también pues descalifica que al mismo tiempo niega que las estrategias en este sentido han sido erróneas. Entonces, a mí me parece que el tema sigue dando de qué hablar porque es una realidad que la pandemia llegó para quedarse por lo menos unos 5 o 6 años tendremos que estar viviendo con esto de la vacuna, de que sí ya está la vacuna, que sí no está la vacuna. Lo que también es muy lamentable es que, por ejemplo, en el Reino Unido, hablando de este arranque prematuro del ámbito comercial, están surgiendo nuevos casos, están teniendo un rebrote muy importante de tal manera que ya se está haciendo un llamado a la población, el cual ya se plantea que va a ser incluso obligatorio, que va a haber una especie de confinamiento por parte, hacia los ciudadanos que el gobierno va a plantear, porque ya no lo hacen de manera voluntaria. Entonces el gobierno se va a tener que ver, pues, en la necesidad
justamente de hacerlo obligatorio. Y eso fue lo que dijo Robert Buckland, que es el secretario de Justicia del Reino Unido, que pues él está hablando que la gente tiene que entender y la gente tiene que apoyar, pero pues que si no lo hace por el bien del pueblo británico, pues él tendrá que lograr un equilibrio y este equilibrio lo logrará pues literalmente a través del apoyo voluntariamente forzoso, como dirían por ahí, para que la gente se quede en su casa. ¿Tú qué puedes decirnos respecto a las cifras, mi querida Vane, ya que esa es es tu expertise, hombre? ¿Cómo van los números? ¿Hacia dónde van? Hace rato estaba yo escuchando una nota que nos informan que ya lleva varias semanas a la baja el número de contagios acá en nuestro queridísimo México. Y en ese sentido, ¿qué nos puedes decir, mi queridísima Vane? Pues bueno, para el día de hoy, la Secretaría de Salud reporta 668,381 casos confirmados acumulados. Esto es muy cierto. Básicamente los contagios van a la baja y esto deriva de, ojo, de la prevención de parte de los ciudadanos por una razón, porque el cubrebocas no es obligatorio. Sin embargo, quien lo está realizando de manera consciente, pues somos los ciudadanos, ¿no? Entonces, esto ha favorecido, lo cual nos lleva a tener, ojo, hoy día el semáforo en naranja, básicamente ya ahora sí que gran parte del territorio y tan solo unos cuantos estados están en semáforo amarillo. Entonces, ya ninguno se encuentra en semáforo rojo. Recordemos que Colima se encontraba en semáforo rojo la semana pasada todavía. Y pues bueno, ante esto tenemos 28,220 casos confirmados activos, 82,870 casos sospechosos y lamentablemente han perdido la vida 70,821 personas, de lo cual, pues bueno, también algo muy importante que ha favorecido esto, que ojo, que el porcentaje de recuperados hoy día es del 70.5%. Entonces, pues sin duda es una buena noticia dentro de las malas, entonces lo cual nos lleva a tener un mejor cuidado. Y respecto a esta entrevista que mi queridísimo soldado de la democracia señala, pues bueno, completamente de acuerdo en el sentido en que, insisto sobre el punto, ¿no? La pandemia se ha politizado, lo cual considero que es un grave error. Por una razón, porque simple y llanamente se debe de referir a expertos en la salud y no precisamente pues ahora sí que a políticos. A dimes y diretes y hacer politiquería, ¿no? Al final del día, nosotros inclusive como politólogos no somos expertos en materia de salud, o sea, sabemos del tema, pero no contamos con todas estas credenciales que se requieren para poder decir y para poder crear básicamente volvernos unos expertos que puedan decidir sobre esto. Sigo insistiendo sobre el punto en el sentido de que una de las mejores políticas que se pudieron llevar a cabo fue el quédate en casa, la materia de la prevención, el uso de cubrebocas obligatorio, pero por parte de nosotros, porque recordemos que en México no es ley. Entonces, lo que lamentablemente está llevando a politizar ahora sí que la pandemia es lamentablemente el ingreso económico, que México no cuenta básicamente con un sistema económico fuerte, consolidado, que lleve básicamente a garantizar que todas las familias pues no tengan hambre. México no cuenta con una cuestión de sustentabilidad o de soberanía alimentaria. Si el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, ojo, hubiese iniciado con esto desde el principio, la historia sería otra. Si hubiese llegado una repartición ahora sí que de alimentos a todos los hogares de toda la República Mexicana, entonces el quédate en casa hubiese funcionado de mejor manera. Si ante esto también tanto René como tú, mi queridísimo Rod, han estado hablando de este ingreso económico universal. Si se hubiese dado desde el inicio de la pandemia en cada hogar de la República Mexicana, entonces no hubiésemos tenido la necesidad de ir perdiendo poco a poco el miedo
porque la gente sigue saliendo con miedo, pero ahora con el cubrebocas. ¿Por qué? Porque tenemos que salir a buscar la vida. Entonces, esa es la razón. Entonces, sí considero que también coincido con el doctor Hugo López-Gatell en el sentido de que el haber politizado básicamente este tema fue un grave error. Muy bien, mi querida Vanessa, pues yo creo que coincidimos en ese sentido en muchísimos casos, ¿no? El asunto con el gobierno federal y el asunto con todo lo que se toma mal siempre es motivo de burla o de descalificación por la oposición, y eso es parte de la esfera política y lo podemos entender. El asunto está en que debemos de transitar de una crítica destructiva que nada propone y que al mismo tiempo lo único que hace es crear encono dentro de la misma sociedad, considerando que sí, efectivamente, los problemas tienen un rostro, tienen un nombre y un apellido, y en este caso puede ser López Obrador y su gabinete. Eso es totalmente cierto. Pero si yo de verdad estuviera en una oposición y lo que quisiera es, en alguna forma, desmembrar al gobierno federal, yo creo que tendría muchísimo de dónde cortar, y más allá de este típico comportamiento del político promedio, que es el de solo señalar lo que está mal y no proponer algo sensato, más allá de la simple confrontación o de buscar la ridiculización del oponente. Yo creo que si realmente hiciéramos ese ejercicio de proponer respuestas a los problemas, tal cual como tú lo acabas de hacer ahorita, simplemente resolviste y no te diste a la tarea de estar criticando. Yo dije, adelante, aplaudo y me encanta la manera en la que una persona puede resolver, y con esto me refiero a casos muy concretos. La gente puede resolver en su esfera inmediata y tienen la obligación de hacerlo cuando son gobernantes. Es por ello que yo marco a lo mejor esta burda analogía y que en nada puede compararse, pero es una realidad que también Hugo López-Gatell no toma las decisiones de manera unilateral. Ya lo dije yo la vez pasada, lo reitero una vez más, él sigue una línea. Esa línea es la que marca el presidente, como en cualquier sexenio y como en cualquier mandato presidencial. Los secretarios, los subsecretarios no se mandan solos y al final se tienen que alinear a donde les marca su jefe, que en este caso, pues es el señor López Obrador. Así que, por lo pronto, lo que estamos viendo de manera muy insensata, al menos yo lo veo de esa manera, ya nos dio el viejo continente una lección, que este arranque prematuro hacia la actividad económica está trayendo un segundo rebrote. Ese segundo rebrote va a traer de nueva cuenta más muertos y gente que la pudo haber librado, y que me recuerda una escena muy, muy típica. No sé si fue en Rescatando al Soldado Ryan o en otra película de guerra, que sí, fue Rescatando al Soldado Ryan. Se quita el casco un soldado en pleno combate porque siente que se impactó una bala en el casco, entonces se quiere quitar el casco para ver dónde le iba a pegar la bala, y al momento que se quita el casco, le llega otra y lo mata. Así de insensato puede parecer todo esto. Ya tenemos el ejemplo claro de lo que está pasando en Europa, y sin embargo, nosotros aquí ya estamos arrancando el semáforo naranja. Volvemos, y yo sé que es reiterativo y que mucha gente a lo mejor dice es que sí, ya lo sé, y es por necesidad y no es por gusto. Yo puedo entender la gente que sale a trabajar y que tendrá que tomar las medidas preventivas necesarias por cuidar su propia vida, porque aquí el asunto está en que creen que me están salvando a mí la vida. Sí, me ayudan a no contagiarme, pero yo me estoy cuidando y salgo a lo estrictamente necesario. Y si yo tuviera la necesidad de salir y tener contacto con la gente, en caso de que fuera yo un locatario, que tuviera algún negocio en el que tuviera que tratar con la gente y a través de la cual yo tuviera que establecer medidas preventivas, yo tomaría todas las medidas preventivas habidas y por haber, y diría, ok, tengo que comer y tengo la necesidad de abrir mi negocio. Pero hay negocios que no lo están haciendo. Quien te atiende ni siquiera está usando el cubrebocas, lo cual incluso podría derivar ya en una multa o en una sanción. Y la gente no le importa, no hace, como que no le dicen, oiga, póngase su cubrebocas, oiga, no tiene gel sanitizante, no tiene un tapete donde yo me pueda limpiar mis zapatos. Eso es lo criticable, que la gente ya está cayendo en una especie de normalización. Se están relajando a tal grado que, como no les tocó, digo, somos 120 millones de mexicanos, y como se han muerto solo 70,000, pues como a la gente no lo ve cercano, en muchos casos, creen que de verdad esto ya pasó y que ya la libramos,
y en este sentido la gente está de verdad ya saliendo a la calle. Tú ya a donde quiera que vayas, ya hay tránsito, ya los negocios están empezando a verse un poquito más normal, estamos regresando a la actividad económica, pero también está esta parte de la cuestión del entretenimiento, esta parte donde la gente ya no aguanta estar encerrado y va y se toma un café o va al restaurante y trata de hacer sobremesa y trata de comenzar de nuevo a vivir lo que creen que le quitaron, y lo que la gente no termina de comprender es que esto todavía no ha terminado. Entonces, hasta ahí vamos a dejar el tema en esta parte. No sé si tú quieras agregar algo en este sentido, Vane, para que pasemos a otros temas también en materia económica. Claro que sí. Vane. De hecho, en ese mismo sentido, vamos a revisar algo muy importante, mi queridísimo Rod. Tú mismo lo estás señalando. Uno, que de entrada, ojo, si Europa ya nos está dando cuenta de que básicamente por abrir, por esta premura de la actividad económica, cuesta muchísimas vidas, entonces es momento de solucionar acá, ¿no? Entonces, ojo, tanto por parte de los privados como tenemos que hacer alianzas entre los privados, entre el gobierno y también la ciudadanía. Ahora sí que todos tenemos que poner de nuestra parte para poder sopesar básicamente esta pandemia y salir avante casi sin embates. Entonces, ojo, de parte del gobierno, entonces es momento de activar soberanía alimentaria y este ingreso básico universal del que tanto nos ha hablado nuestro soldado de la democracia y nuestro queridísimo Roctor. Y por otro lado, entonces, reforzar las medidas en cuanto a seguridad, hacer lo que nosotros hemos hecho costumbre, debemos de hacerlo ley. Los ciudadanos lo hemos hecho, entonces, hemos hecho costumbre de usar el cubreboca en todo momento, aunque en México no es obligatorio. Se tienen que ejercer penas punitivas para aquellos que salgan de manera innecesaria, toda vez que ya está cubierto. Ojo, uno, el ingreso básico universal, así como garantizar el derecho a la salud para todos los ciudadanos y además de esto, que garantizar el ingreso de alimentos en cada hogar. Entonces, ¿para qué? Para que entonces en un momento dado podamos entonces ahora sí salir avantes de estos con el menor número de bajas y no con un incremento alto, ¿no? Por donde podamos llegar, por ejemplo, al primer trimestre del año que viene a los 200,000 muertos. Se trata de dar para atrás entonces para que podamos establecer con esa parte. Entonces, yo sí considero que es momento de actuar, de solucionar y dejarnos de cualquier cosa, ¿no? Dejemos de politizar, actuemos. Muy bien, mi querida Vanessa. Nada más para cerrar, es justo, esto no se trata de política, esto se trata de ciencia y se trata de técnica y se trata de establecer los mejores mecanismos para que para evitar más bien que la gente siga muriendo y sobre todo establecer de manera conjunta y de manera muy sensata, más allá de establecer acuerdos que pueden parecer absurdos, porque de verdad lean el documento y por lo menos lo que yo me enteré es que ellos están hablando, estos 6 exsecretarios, de un pacto a nivel federal en el cual las diversas entidades de la República se pongan de acuerdo con el gobierno federal para establecer de manera uniforme en todo el territorio nacional una política de prevención, donde se establece un tiempo, pero la realidad es que lo que menos puede haber en este momento, especialmente con la CONAGO, por ejemplo, que está a punto de desaparecer y que ya hubo muchos gobernadores que dieron las gracias porque dicen que sirve para nada y para lo mismo, en esta parte en la que no hay un consenso para llevar a cabo el control de la pandemia en todo el territorio nacional, suena un poco absurdo e ilusorio hablar de que todos los gobernadores se pongan de acuerdo y establecer las mismas dinámicas, porque aquí lo que está prevaleciendo por encima de darle una pronta salida a la pandemia es el golpeteo político y estamos en pleno proceso electoral. En ese sentido, hay que ser también muy cuidadosos de esas críticas que a veces lo único que pretenden es el encono, y veamos también, y sobre todo, como dice Vanessa, y siempre se empeña en esa parte, esto es una parte de corresponsabilidad. Asumamos lo que nos corresponde en este sentido y también nosotros cuidemos y no bajemos la guardia. Así que, pues esperemos que por el bien de todos esto pues ya no pinte tan mal, aunque todo indica que así va a ser. Nosotros lo único que podemos hacer es invitarlos a que se sigan cuidando y a que sigan tomando todas las medidas preventivas en ese sentido. Así que, mi querida Vanessa, pues, ¿qué crees? Yo no sé a ti, ¿qué te puede
inquietar, pero justamente el día de mañana se vence el plazo para plantear esta iniciativa ciudadana en la cual se pretende llevar a juicio a los expresidentes, ¿no? En este sentido, al día de mañana restarían 800,000 firmas para que esto pudiera ser procedente. De lo contrario, vendría otra vía, que sería que el propio Congreso de la Unión, a través de la bancada, en este caso de Morena, pudiera proponerlo como iniciativa de ley. Es decir, no terminaría ahí. Este es un primer plan, por llamarlo de alguna manera, para legitimar y hacerlo más democrático, y al mismo tiempo Morena, quien fue la principal impulsora, pero a través de la sociedad civil, puedan ellos decir, nosotros no fuimos, fue el pueblo de México el que está demandando juicios a expresidentes. En ese sentido, se les acaba mañana el plazo. No creo, pues, salvo que hagan lo que hizo Felipe Calderón para sacar de no sé dónde firmas con nombre y apellido. Veremos, puede pasar, porque yo veo que andan, pero dándole duro. Yo ahí tengo 2, 3 amigos en el Congreso que veo que están de verdad trabajando a marchas forzadas para lograr el requisito. Veremos, yo lo veo un poco dudoso el escenario. Complicado, ¿no? De que lo logren, ya pudiera presentarse ante la Cámara de Diputados esta iniciativa de ley. De lo contrario, pasarían, digamos, a un plan B, que sería que el Congreso, a través de la bancada morenista y sus aliados dentro del mismo Congreso, pudieran plantearlo. Pero tú cómo ves tú cómo viste la respuesta de la ciudadanía, Vanessa, tú que siempre andas de corresponsal de Territorio Comanche, dándote el rol para ver cómo vive para la ver cómo va todo esto. ¿Qué nos puedes decir al respecto, Vanessa? Pues bueno, ahora sí que la invitación fue hecha por Morena. Hubo stands básicamente hasta el día de ayer en los parques, en las plazas públicas, en lugares en donde llegaba la gente precisamente que quería firmar básicamente esta iniciativa. Y veo con encono que al igual que tú, mi queridísimo Rob, sí veo complicado que logren las 800,000 firmas, más no imposible porque cerraron el día de ayer. Entonces se encuentran en plena contabilidad de las mismas, y entonces pues puede ser que den la sorpresa, ¿no? Entonces se basarían básicamente en esta petición del pueblo, ¿no? Y también en el cumplimiento de una promesa de campaña que hizo precisamente Andrés Manuel López Obrador. Entonces, aunque él mismo ya ha dicho que no sería la mejor, no sería lo más idóneo, sin embargo, pues bueno, es momento de cumplir a la gente, ¿no? Y entonces, ¿qué va a pasar en caso de que no se logre? Pues bueno, de nueva cuenta se revisaría y ahora sí se metería en una cuestión de materia legislativa. Entonces, por una razón, la sociedad está pidiendo algo, está pidiendo que se cumplan con los acuerdos establecidos toda vez durante la campaña presidencial, y pues bueno, derivado de esto, por ende se solicita ello, ¿no? El pueblo está pidiendo que se escuche, y entonces, ojo, recordemos que la sociedad, más bien que los servidores públicos, que el presidente, así como los legisladores y diputados, senadores, los gobernadores y cualquiera que ocupe un lugar en el servicio público, están para servir. Por lo tanto, la sociedad está hablando, y entonces ellos son los que se deben a nosotros como ciudadanos. Nosotros los pusimos ahí, de nosotros están viviendo. Por lo tanto, quien no sirve, entonces no sirve. Entonces, derivado de esto, como servidores públicos, tienen la obligación de dar respuestas y una rendición de cuentas concreta, precisamente para saber, aún así, por qué sí y por qué no podrían enjuiciar a los expresidentes, ojo, por traición a la patria, o también por todos estos, por la desaparición, a lo mejor, inclusive hasta de las empresas que tenía el Estado, de las paraestatales. Tal sería el caso de Carlos Salinas de Gortari, ¿no? Evidentemente, a muchísimos nos daría muchísimo gusto ver tras las rejas y que les quitaran básicamente toda la riqueza que tienen, derivado de todo el mal que le hicieron a nuestro país. Por supuesto, sería una cuestión moral, y aunque sea una pequeña dosis de justicia para volver a creer en esas instituciones que han perdido toda credibilidad. En esa parte sería para reparar el daño. Pues bueno, que regresen ahora sí la copa, que regresen lo robado, y entonces con base a eso, pues bueno,
que revisar del por qué se tomaron decisiones tan arbitrarias, tan unilaterales, que básicamente no vieron el encono que tenían para la colectividad y todo el impacto que iban a generar a posteriori de esas decisiones. Entonces, hoy día se está viviendo eso, nos tienen que rendir cuentas en ese sentido. Básicamente, eso es para fortalecer la democracia en México. Muy bien, pues yo creo que aquí lo que en alguna forma se pone sobre la mesa es justamente esta sed de justicia ciudadana a través de diversos mecanismos que la propia Constitución plantea. La realidad es que todos los expresidentes y en general la clase política gobernante que ha tenido en algún momento cualquier individuo poder, muchas veces se ha abusado del mismo. Y en ese sentido, en este país siempre se había vivido en la impunidad, siempre se había vivido en una especie de manto protector constitucional porque las leyes eran totalmente violadas para favorecer siempre a una clase política corrupta. De esta manera podemos plantearnos por vez primera, ¿no?, que un expresidente pudiera enfrentar un juicio, pudiera enfrentar la justicia para que pudiera explicarle a esta sociedad, porque generalmente ya la sociedad a la que perjudicaron principalmente, por ejemplo, en el caso de Luis Echeverría, pues ya no está la gran mayoría, sobre todo aquellos desaparecidos en el 71 y en el 68. Estamos hablando de crímenes de lesa humanidad, estamos hablando de desaparición forzada, estamos hablando de represión al movimiento estudiantil, estamos hablando de un gobierno por demás represor. En ese sentido, es muy, muy importante que también nosotros veamos a qué responde el que se plantee sobre la mesa juicio a expresidentes. ¿Qué pasó, mi querida Vane? A ver, dime. Precisamente en eso que tú estás muy bien señalando, se refiere básicamente a la justicia transicional en materia de delitos de lesa humanidad. Entonces, incluye, ojo, garantías de no repetición bajo ningún argumento, bajo ninguna circunstancia, porque no solamente fue eso, ¿no? No solamente fue el terrorismo de Estado ejercido en los 70s, sino también se repitió, por ejemplo, en Acteal, ¿no? Lo mismo, eso ya en el 97, y no basta con una disculpa pública tal cual la hizo Alejandro Encinas por el caso específico de Acteal hace unos días, sino básicamente requiere también el reconocimiento del Estado sobre ese delito de lesa humanidad, saber y encarcelar a todos los culpables, tanto quien decidió, tanto quien ejecutó y por lo tanto quien dio la orden. Entonces, ante eso, hablamos de una modificación estructural en materia de derechos humanos, garantizar que no haya repetición, garantizar reparación del daño, ojo, memoria histórica, que es justamente ahí donde a veces se pierde y se desdibuja esta parte, y ahora sí que castigo a los culpables. Ok, mi querida Vanessa, estás en lo correcto, como diría el doctor. Es precisamente a qué obedece, ¿no? Esta demanda ciudadana tiene un motivo y al final por primera vez está planteando algo que pudiera sentar un precedente en la historia política de nuestro país y sobre todo en la historia jurídica. Hablar que esta clase corrupta, esta clase que ha traicionado a la patria, que ha ofendido a los mexicanos a través del robo de dinero público, que ha hecho de las suyas, que ha colocado amigos y familiares en cargos importantes, y una vez que terminan su mandato, libremente salen por la puerta estos delincuentes de cuello blanco. No es que yo quiera hacer alarde de este cliché, ¿no?, del que tanto hizo gala López Obrador al llamarle la mafia del poder, pero a mí me da muchísima risa y quisiera yo comparar el discurso que ahora está manejando Felipe Calderón, quien justamente sería uno de los perjudicados en caso de que esto pudiera ser procedente, que ahora él habla de persecución política, habla que las instituciones están actuando a favor del sistema, que esto obedece... ¿Unas patadas de ahogado no se morderá la lengua? Sí, no, y a mí lo que me llama la atención, Vanessa, es que él se reía de una forma muy irónica cuando López Obrador hablaba de manipulación institucional, cuando hablaba que existía un grupo de poderosos que eran los que daban las órdenes. Ahora es él el que está hablando de represión política. Ay, mira, de persecución política. Un victimario que ahora es víctima. Exactamente, cuando es un individuo que hace poco yo estoy leyendo el libro de Olga Warnat, esta escritora argentina que está dando cuenta de cómo se llevó a cabo
el sexenio de Felipe Calderón y créanme que se van de espaldas. Es un auténtico mafioso que estuvo ocupando la presidencia. No dejen de leerlo, es muy bueno. Es como si un asesino, literalmente, estuviera en contra de los asesinatos. Así de ridículo, así de absurdo suena que este señor hable de represión política en su contra, cuando él, una vez que fue presidente, hizo de este país un narcogobierno, hizo de este país una guerra que dejó más de 100,000 muertos sobre pretexto de acabar con el narcotráfico y que lo único que hizo fue dejar al país en palitos de madera. Así que yo creo que es muy procedente y evidentemente no estamos todavía hablando de que haya las firmas necesarias. Esperemos que surja un milagro, porque yo sí estoy a favor de que esto ocurra, a pesar de que la propia Constitución, en el artículo 110, ya plantea algunos supuestos para diversos políticos y que establece perfectamente cuáles serán sujetos de juicio político, como son los ministros de la Suprema Corte, los diputados, los senadores, y establece de manera muy precisa cuáles son los pormenores a través de los cuales pueden ser sujetos a un juicio político. Sin embargo, la situación de los expresidentes es distinta porque ya no están en el ejercicio de su cargo y en ese sentido ya no están, por ejemplo, sujetos a la ley de responsabilidades para los servidores públicos. Ya su situación jurídica obedece a hechos que ya han ocurrido y que en muchos casos no se han comprobado. Entonces es por eso que la ley necesita establecer ese mecanismo o una especie de ley secundaria que establezca los procedimientos y que tome en consideración lo que acaba de mencionar Vanessa, un respeto a los derechos humanos, y que todos estos tipos y quien próximamente vaya a ocupar la presidencia ya no pueda hacer lo mismo que toda esta camarilla de gandallas que lo único que ha hecho es saquear al país, burlarse de los mexicanos y por ejemplo, con Zedillo, previo a Salinas, una de las mayores crisis, la crisis del 94, el asesinato de Colosio, la masacre del 68, el movimiento del 71, la matanza de Acteal, represión a las comunidades indígenas, robo de tierras, deuda pública, deuda externa, venta de Pemex, y podría seguir la lista interminable, pero si a México se le olvida y creen que esto suena ridículo, pues entonces nos merecemos el gobierno que alguna vez estuvo al frente, ¿no? En ese sentido, esperemos a ver cómo procede. Pero mi queridísima Vanessa, ¿qué te parece si nos echas la mano con los comentarios? A ver qué dice la banda Comanche. Claro que sí, pues por acá Elisa Ramírez está viendo el programa, muchísimas gracias, te mandamos un abrazo, excelente inicio de semana, Eli. Jorge Armando Larios González, saludos hasta Tláhuac, entonces, como de que no. David Galindo también lo está viendo. David, muchísimas gracias por vernos, escucharnos y sobre todo por compartir Territorio Comanche. Junior Hernández nos dice, saludos, queridísimo. Saludos a Junior. Eso. Que ya no le vaya a la América nada más. Por favor, o sea, un gran comanche como usted, mi queridísimo Junior, tiene que ser congruente. No le vaya a la América. No le vaya a la América. ¿Qué va a decir la gente? Dice Miriam Cornejo Mazón, saludos a Miriam. Saludos a Miriam. Pepe Pichardo Morfin, saludos. Primo. Con la IVA, ¿no? Ahí. Un saludo hasta Michoacán. Saludos, Cornejo. Dice Miriam Cornejo Mazón, Roctor hizo San Lunes. ¿Sí? ¿Qué creen? Sí, pues no, yo creo que sí, anda haciendo labores en pro de la democracia. El Roctor es un hombre muy entregado a todo lo que hace. Entonces, fue por cuestiones estrictamente profesionales. Bueno, eso queremos creer aquí, ¿verdad? No, sí, saludos, porque ahora sí que también en materia de seguridad, él es de los mejores, él es el mejor. Entonces, pues, en espera de que ojalá el gobierno de Andrés Manuel López Obrador lo escuche, le haga caso, no solamente que le escuche, que le haga caso al mejor, al experto. Es correcto, es experto en seguridad nacional y yo creo que por eso las cosas están así, porque no tienen al Roctor ahí como asesor. Pero bueno, sí. ¿Qué más, mi Vane? Dice Vélez González León, en el caso de la economía se tiene que mover, no podemos quedarnos en casa de brazos cruzados políticamente que se ofrece para hacer crecer la economía. La realidad es que pues de eso es de lo que estábamos hablando y no se está haciendo realmente mucho, salvo los créditos a la palabra, ¿no? En el caso de la Ciudad de México,
existe un plan de reactivación económica que sería muy sensato que algunos de los gobiernos pudieran emular. Yo te invito, Vélez González León, a que revises, puedes googlear Plan de Reactivación Económica Ciudad de México. Se plantean políticas muy importantes, muy sensatas, que se están llevando a cabo de manera paulatina en la Ciudad de México y que ya hemos reconocido ampliamente que Claudia Sheinbaum ha hecho, digamos, una labor dentro de lo que cabe, sensata, mesurada, es la única que siempre trae cubrebocas, que ha minimizado esta parte del regreso temprano, por ejemplo, de bares, de antros, de gimnasios, de centros de reunión masiva. Yo he visto cómo se han cancelado negocios que no están cumpliendo con la norma, que falta todavía, pero el plan de reactivación económica es muy importante. Te invito a que lo revises, por lo menos en el caso de la Ciudad de México. Ajá, Política Nata Queen también nos está viendo. Un abrazo hasta Tláhuac, queridísima Política Nata Queen. Y pues bueno, Política Nata Queen. Maravillosa. Está cool. En el nombre lleva la gloria. Caramba, ¿no? Venga. Y pues bueno, dice Colibrí Bautista, que también nos está viendo. Muchísimas gracias, Colibrí Bautista. Te mandamos un abrazo y te deseamos un excelente inicio de semana. Marta Rivera, saludos Comanches, un buen inicio de semana. Inicio de semana bonito también para ti, queridísima Marta. Cristian Suárez, saludos, dice Junior Hernández. Calderón ha de andar de borracho, jajaja. Pues sí, aparte. Pues seguramente, ya, ¿no? Seguramente, para enfrentar su triste realidad. Pues sí, ¿no? Es y pues correcto. Mira, uno de los Comanches que ya extrañábamos anda por acá. Saludos, Comanches, nos dice Bersequier Marquiander. Bersequier, milagro, gracias por escucharnos, mi hermano, ya te extrañábamos por tu programa Territorio Comanche. Bienvenido, hermano. Saludos hasta la hermosa Tlalpan, ¿cómo de que no? Muy bien. Pues bueno, hermano. Nos dice licenciado Manuel de la Casa. Saludos, amigos, saludos, mi queridísimo licenciado Manuel. Saludos, nos dice que también lo está viendo y nos dice muchas Ana gracias. Lucía Soto Morales. Hola, Comanches. Hola, queridísima Ana Hola. Lucía. Y pues bueno, nos dice por acá Guadalupe Pérez Rul Cabrero. Saludos desde el puerto de Tampico. Excelente análisis de los tres. Hace mucha falta escuchar a los politólogos jóvenes. Hombre. Sí. Muchas gracias. ¿Qué te tomas, Tampico? Mira, está padrísimo eso. Invítenos a Tampico. Nosotros vamos a hacer Territorio Comanche donde ustedes nos digan, ¿eh? Ah, claro. Vamos a hacer ya próximamente en cada uno de los estados de la República. Vamos a estar, nada más estamos esperando que nos den hospedaje con sana distancia. No la gira Comanche ya va a empezar. Oye, estaría padrísimo eso. Sí, ¿no? La verdad es que sí. Muchas gracias y un abrazo a todos los que nos están escuchando. Exactamente. Muy bien. ¿Tenemos más o ya quedamos? No, pues ya, mientras tanto, hasta acá lo dejamos en cuanto a los comentarios. Perfecto, pues muchísimas gracias, mis queridos Comanches. Aquí vean que siempre le damos espacio a sus comentarios porque nos engrandece y nos retroalimenta el que ustedes nos hagan el favor de escucharnos, al menos por una horita de su tiempo en vivo. Y cuando no, pues ya saben, nos pueden escuchar en cualquiera de las plataformas. Ya estamos. ¿Dónde estamos, mi queridísimo? Estamos en Google Play, estamos en Spotify, estamos en YouTube, estamos en Watch en Facebook, estamos en la página de Territorio Comanche en Facebook, estamos en la página de Acústica Radio también. Tú ya puedes, es más, hay que decirle a los Comanches, tú ya puedes poner Territorio Comanche en Watch de Facebook. Y afortunadamente, gracias a los views que nos han dado, ya aparecen dentro de la fila de videos, digamos que tienen pues cierta penetración en el ámbito de verlos, ¿no? Entonces, ya le pueden poner Territorio Comanche y ya afortunadamente estamos ahí también para que ya no se compliquen buscándonos en otro lado y ahí ya pueden direccionarse a la página de Acústica o a la página de Territorio Comanche. Pero mi querida Vanessa, yo no sé, la verdad es que yo sí me siento indignado porque veo que mucha gente cree que esta propuesta de los expresidentes es una situación electorera, es una situación al borde de generar más empatía ciudadana, al borde de tratar de pues, rebuscarle en el pasado y ver de qué manera puedo hacer esto presente y volverle a echar sal a la herida. Yo creo que esto, al menos desde mi muy particular punto de vista, creo y considero firmemente que va mucho más allá. Y en ese sentido, yo pregunto, ¿dónde está esta sed de justicia que tanto estábamos nosotros, en su mayoría nos sentíamos ofendidos, nos sentíamos agredidos cuando veíamos al señor Salinas paseándose en Suiza, cuando veíamos a Zedillo dando clases en una universidad en el extranjero,
cuando nos dábamos cuenta que Felipe Calderón ya una vez que hizo berrinche en el PAN, ya quiere hacer un nuevo partido en absoluta impunidad, cuando veíamos a Luis Echeverría viviendo del erario público, y no vimos a los demás pues porque ya se murieron, ¿no? Por ejemplo, López Portillo, yo los invito a que googleen la colina del perro. Como un perro, ¿no? No, y que googleen la colina del perro, esta famosa residencia que él tuvo, y que si ustedes saben, mis queridos comanches, él muere y le deja su pensión de expresidente a una exvedette, a una señora que pues, yo no voy a juzgar aquí a qué se dedicaba y cómo llegó ahí, pero la realidad es que es una señora que tenía pues, una manera de hacer las cosas de una manera diferente. Fue una vedette, ¿no? Y le dejó su pensión y le dejó todas sus propiedades, incluso por encima de la que fue su legítima esposa, y vivieron literalmente como reyes a costa del impuesto de todos nosotros, hasta que les quitaron la pensión. Pero créanme que con toda la lana que se llevó todos estos años, échenle cuántos años tiene de muerto López Portillo, y vean, se le quitó la pensión hasta que entró López Obrador. Entonces, mantuvo a los hijos, mantuvo a esta señora y mantuvo todo ese nivel de vida tan lujoso. Lo mismo con Luis Echeverría. Entonces, yo los invito a que echen números. De hecho, me parece que López Obrador en algún momento habló de cuánto nos costaba al año cada uno de los expresidentes. Pues entonces que también se sometan. Ya llegó la basura, qué padre, qué bueno, estaba muy preocupado. Los servicios de la ciudad siempre al pendiente de Rod Pichardo. Y acuérdense que justamente de lo que está enarbolando nuestro queridísimo soldado de la democracia, esa emisión de Territorio Comanche, en esa emisión estuvimos él y yo precisamente hablando sobre cuánto costaba cada uno de los expresidentes. Recordemos que simple y llanamente para gastos, ojo, tanto de sus secretarias como de sus analistas y asesores, Felipe Calderón se llevaba 5 millones de pesos mensuales, ¿sale? Sí, o sea, esa lista nosotros la tenemos en las emisiones pasadas de Territorio Comanche. Búsquenlo, está en YouTube, en el canal de YouTube, en la página de Acústica Radio, en donde está Territorio Comanche. Ahí está, porque sí lo hicimos. Ahí está, exactamente. Yo sabía que habíamos hablado del asunto. Entonces, imagínense la cantidad de lana. Ellos, por ejemplo, y yo los invito también a ustedes, ellos hablan todo el tiempo que el sistema de pensiones, hablaban de ello, en especial Calderón y Enrique Peña Nieto. Hablaban que el sistema de pensiones ya no daba para más. Hablaban que pues era prácticamente una injusticia que las personas que se encontraban activas laboralmente tuvieran que mantener, porque ese fue el argumento que manejaron, que la clase trabajadora estaba manteniendo a todos estos viejos que ya habían dejado de trabajar y que tenían pensiones por 10 o 15 o 20 años, y que eso ya no era sostenible y mucho menos rentable para las arcas del erario público, trastocando todo tipo de derechos laborales y sociales, porque les hicieron creer, en especial a la opinión pública, que tener derechos laborales y el tener derecho a una pensión para vivir bien hasta el último de tus días era un lujo. Pues entonces, ¿por qué todos los servidores públicos, y en especial los expresidentes, que se sirven con la cuchara grande, no tuvieron una pensión de 20,000 pesos mensuales? No, pues de 1 milloncito, 2 milloncitos para arriba. Entonces, yo creo que más allá de todo lo que tiene que ver en materia judicial, en materia de que den cuenta de toda la clase de atrocidades que cometieron y que realmente den la cara y enfrenten un proceso penal y que algunos de ellos vayan a la cárcel, Enrique Peña Nieto, Felipe Calderón, Ernesto Zedillo y Salinas, este artífice verdaderamente es un tipo muy maquiavélico, un tipo sumamente inteligente, que supo mantener la economía literalmente sobre palillos para que una vez que él dejara el poder, todo se viniera abajo. Yo conozco casos muy concretos de gente que perdió absolutamente todo. Gente que tenía una buena posición económica, literalmente, y un caso particular, una persona que terminó vendiendo periódico en la calle, porque perdió todo, porque su dinero y las cuentas que tenían perdieron ese valor por la devaluación que hubo. Entonces, yo creo que es una demanda ciudadana sumamente legítima. Esperemos que sea procedente, esperemos que se junten las firmas, y si no, como ya se los dije, tenemos el plan B, que es a través del propio Congreso, y que la Cámara de Diputados plantee la iniciativa de ley para que toda esta bola de malandros puedan enfrentar la justicia. ¿Cómo ves, mi querida Vane? Pero sí, ¿qué te parece
¿Quieres agregar algo? Porque me gustaría que pasáramos. Pues nada más recordar también a todas esas víctimas de suicidio en 1994, en 1995, derivado de la devaluación del peso, ¿te acuerdas, no? Muchísimos padres de familia preferían suicidarse antes de que a sus familias les quitara el banco, la casa, el carro y todo aquel patrimonio que habían construido. Por el seguro, con tanto esfuerzo, sí, con tanto esfuerzo y todo. Y entonces, pues bueno, esas muertes, esos suicidios no se debieron de haber dado. Esas muertes corresponden y tienen nombre y apellido. Se las debemos a Carlos Salinas de Gortari. Es un delito de lesa humanidad. Es correcto, es correcto. Ya le estoy copiando aquí las frases al doctor de la ciencia política. Es correcto. Oye, pero ¿qué te parece el berrinche que fueron a hacer el día de ayer en el Instituto Nacional Electoral, la dupla Calderón-Zavala, donde están hablando de un Estado al servicio del poder en turno y que están hablando de una represión y que el Instituto Nacional Electoral y en especial dos consejeros que ya sabemos quiénes son, uno de ellos es Ciro Murayama y el propio consejero presidente, quienes fueron Lorenzo Córdoba y la señora Adriana Favela, quien por cierto les recomiendo tiene un grandioso tratado sobre derecho electoral que habla sobre medios de impugnación en esa materia y es brillante, sumamente clara la manera en la que se puede impugnar cualquier decisión del Tribunal Electoral o de los partidos políticos o del Instituto Nacional Electoral, que ahí vienen los sujetos de derecho. Paréntesis y comercial, pero es buenísimo el libro. Ellos están hablando precisamente que los dados estaban cargados desde un inicio, que no es verdad que el dinero que se está manejando no fuera reportado, que es mentira, que todo es claro, que es un uso tendencioso de la autoridad por parte del Consejo General y que no es verdad y que Margarita Zavala no va a permitir bajo ninguna circunstancia que su derecho a votar y ser votada sea vilipendiado. Y después, mi queridísimo Calderón, que se echó unos drinks antes de entrar ahí en conferencia con toda esta bola de acarreados afuera del INE, haciendo su berrinche. Evidentemente yo, mi muy particular punto de vista, considero que esto no va a pasar, no va a trascender. El Tribunal Electoral difícilmente va a votar a favor de que el registro sí se lleve a cabo. Y en este sentido, pues como ya lo dijiste tú, Vanessa, son patadas de ahogado. Y además, aunque tuviera el registro, no pasa de la primera elección. Dudo muchísimo que tuviera más del 3% en su primera elección, porque recordemos que la ley electoral no permite alianzas y coaliciones a partidos de nueva generación. ¿Tú cómo ves, mi Vane? Pues de verdad que a Margarita Zavala y a Felipe Calderón, yo con mucho gusto, de verdad, y ojo, como sé que ya no hay pensión y todo eso, de manera gratuita y solidaria, les doy clases de historia de México, nomás para que vean cómo estaba el país con los gobiernos del PAN, ¿no? Cómo lo dejaron los gobiernos del PRI, ¿no? Y del cómo, por qué, entonces, es más, también hasta clases de ética, ¿no? ¿Por qué? Porque carecen de toda ética, de todo valor moral, simplemente, para poder presentarse ante un organismo institucional que dota de democracia, en donde básicamente, ojo, señores, a la señora Margarita Zavala se le olvida que, por ejemplo, ¿no? Era su prima, también la dueña de la guardería ABC, y que también es un delito de lesa humanidad. Ahí murieron quemados 49 niños, básicamente para poder tapar las porquerías y básicamente todo el nivel de corrupción del Estado, ¿sale? Entonces, ojo, a eso súmale, por ejemplo, las más de 100,000 muertes, ¿no? De manera innecesaria, que hoy día se les dice simple y llanamente como que fueron daños colaterales. No, señores, esas personas tienen nombre y apellido y no son daños colaterales. Sus muertes fueron innecesarias. Entonces, se criminalizó a los jóvenes, se compró el avión presidencial. No hay razón política para que entonces una persona como Felipe Calderón inclusive vive en el país, a esa persona como a la argentina que básicamente humilló a una mexicana, también se le debe de dar un nombramiento de personas no gratas. Tienen que ser, o sea, no es posible, de verdad,
que sigan en un país al que tanto lastimaron, ¿sale? Del que vivieron básicamente del Estado y que hoy día buscan posicionarse de una u otra manera. Yo sigo insistiendo en el punto, no me cabe en la cabeza cómo hubo personas que prestaran su INE para que estas personas pudieran obtener un registro. Qué bueno que no lo obtuvieron. Hoy día, en esa cuestión del compliance, ojo, carecen de toda ética, de todo valor moral para poder pararse a decirnos que están defendiendo la democracia. Señores, ser, actuar y predicar con el ejemplo es algo que ustedes jamás entendieron. Entonces, no, ojalá que sea un no rotundo también de Lorenzo Córdoba Vianello, mínimo para que reivindique el camino de toda la confianza perdida que se tiene en el INE. Prende tu micrófono, mi Rod, que no te escuchamos. Muy bien, mi querida Vanessa. Yo creo que más acertado no pudo haber sido tu comentario. Creo que ya también definiste cuáles son los grandes agravios que tenemos en esta nación por parte de toda esta bola de malandros, y en especial es una muy buena oportunidad para el Instituto Nacional Electoral de recuperar un poquito de credibilidad como árbitro de las elecciones. Recordemos que nos enfrentamos a uno de los procesos electorales más importantes de la historia. Son 15 gobernaturas las que se están poniendo en juego. Se va a redefinir el mapa en materia política prácticamente en la mitad del territorio. Vamos a ver qué recupera Morena, o más bien qué gana Morena, qué pierde el PRI, qué pierde el PAN. Vamos a ver hasta dónde, vamos a ver hasta dónde el efecto López Obradorista puede seguir haciendo bueno, puede dar buenos dividendos en diferentes estados de la República. Vamos a ver también quiénes toman en cuenta las propuestas de otras fuerzas políticas con una oposición completamente desdibujada, como lo es Acción Nacional, el propio Revolucionario Institucional. Ya no hablemos de los partidos pequeños como Movimiento Ciudadano, Partido Encuentro Solidario y todos estos nuevos partidos y estos pequeños partidos que van a intentar hacer algo para no perder el registro, y no porque sean ideológicamente lo más adecuado para nuestro país. Ya hemos hablado que el multipartidismo no necesariamente es una mayor representación de la sociedad dentro de la esfera institucional en materia política. Vamos a ver cómo maneja el INE una de las elecciones más grandes de la historia, porque se definen también muchos congresos aunados a las 15 gobernaturas. Mi Vane, ¿crees que nos puedas ayudar ahorita con el dato de exactamente qué es lo que se va a poner en juego en estas próximas elecciones? Son 15 gobernaturas, pero ¿cuántos congresos locales se van a renovar? Uno de ellos es el de la Ciudad de México, también viene cargo a presidencias municipales y muchos otros cargos más, ¿no? Pero ahorita se los damos antes de irnos. Claro que sí. Es una enorme oportunidad que tiene Lorenzo Córdoba Vianello de recuperar credibilidad como árbitro en las elecciones, y vamos a ver de qué manera pues toman estas, cómo se llevan a cabo, cómo se comportan los diferentes congresos, porque también recordemos que en esta elección ya tenemos, se aplica lo que se aprobó en la reforma electoral del 2014, que es la reelección de los diputados. En ese sentido, ya muchos dejaron de hacer lo que estaban haciendo para ponerse a hacer campaña, para poder asegurar el hueso para la siguiente legislatura. Parece que se les olvida que hay muchísimos pendientes en materia de salud, en materia de educación, en materia de impuestos, que la realidad es que dejan muy malos números. ¿Ya tienes el dato, mi querida Vane? Sí, de hecho sí. Entonces, vamos a ver, ¿qué es lo que se viene para la elección 2021 en México? Pues bueno, nada más y nada menos que se van a renovar completamente la Cámara de Diputados, ¿no? 15 gobernaturas, como ya muy bien nos lo había señalado, 30 congresos locales, o sea, 30 de los 32, ¿no? 1,900 ayuntamientos y juntas municipales, y pues bueno, ¿qué es lo que se prevé? Pues básicamente la participación, lo que se espera es la participación de 94,800,000 ciudadanos, entonces la instalación de 161,000 casillas y la contratación de por lo menos 50,000 supervisores y capacitadores electorales, ¿no? Entonces, pues... ¿Cuánto representa también en dinero todo lo que nos cuesta este Instituto Nacional Electoral? Efectivamente abre espacio a la ciudadanía y se generan empleos a través de la contratación de estos capacitadores y supervisores electorales. Yo, por cierto, en el constituyente del 2015, 2016, ¿no? Para que la Ciudad de México, para que dejara de ser Distrito Federal y pasara a ser CDMX, ¿no? Que ya hasta tenía patente Mancera para cobrar una lana para quien la quisiera ocupar, como si esto fuera un negocio.
Pero bueno, yo estuve en ese constituyente, es una chamba muy interesante y es una ardua labor por parte del personal del INE para convencer a la ciudadanía que participe de estos procesos electorales, porque de verdad que la gente estaba súper renuente, no querían participar a través de este proceso de insaculación que te invita, ¿no?, a formar parte para ser funcionario de casilla, para que tú te integres a esta toma de decisiones como un ciudadano responsable, y la gente no quería. Y a pesar de que se les daba una pequeña dieta en aquel entonces de 300 pesos para que pues dijeras, voy a sacrificar mi domingo, ¿no? Bueno, pues por lo menos para que te eches unos taquitos de suadero o una pizza mientras estás ahí, pues se les regalaban 300 pesitos a la banda para que pudiera verse más incentivada. Sin embargo, pues sumamente complicado. A mí me tocó convencer, me parece que me tocaron 3 casillas, de las cuales tenía que haber una conformación de 6 funcionarios de casilla por cada una. Presidente, no secretario, los escrutadores. Y también tenías que buscar a los suplentes. Así es. Sobre todo del presidente y el primer secretario. Entonces, híjole, fue una chamba bastante ardua, pero afortunadamente la saqué. Así que pues es el soldado de la democracia, obviamente, ¿no? La democracia está en sus manos. Y fíjense que para esto, ¿no? Pues bueno, ¿cuáles son las gobernaturas que se van a disputar? Pues bueno, la de Baja California Norte, Baja California Sur, Campeche, Chihuahua, Colima, Guerrero, Michoacán, Nayarit, Nuevo León, Querétaro, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tlaxcala y Zacatecas. Los congresos locales se van a renovar, excepto los de Coahuila y Quintana Roo. Los ayuntamientos y alcaldías en 30 entidades, ojo, excepto Durango e Hidalgo, y 4 entidades escogerán de manera separada diversos cargos locales, juntas municipales en Campeche, sindicaturas en Chihuahua, regidurías en Nayarit y presidencias en la comunidad de Tlaxcala. Por lo tanto, Aguascalientes va a elegir 27 diputaciones y 11 ayuntamientos. Baja California, gobernador, 25 diputados y 5 ayuntamientos. Baja California Sur, el gobernador, 21 diputaciones y 5 ayuntamientos. Campeche, gobernador, 35 diputados, 13 ayuntamientos y 22 juntas municipales. Chiapas, 40 diputaciones y 124 ayuntamientos. Chihuahua, el gobernador, 33 diputaciones, 67 ayuntamientos y 67 sindicaturas. La Ciudad de México, los 66 diputados y las 16 alcaldías. Coahuila, 38 ayuntamientos. Colima, gobernador, 25 diputaciones y 10 ayuntamientos. Durango, 25 diputaciones. El Estado de México, 75 diputaciones y 125 ayuntamientos. Guanajuato, 36 diputaciones y 46 ayuntamientos. Guerrero, gobernador, 46 diputaciones y 80 ayuntamientos. Hidalgo, 30 diputaciones. Jalisco, 38 diputaciones y 125 ayuntamientos. Michoacán, gobernador, 40 diputaciones y 111 ayuntamientos. Morelos, 20 diputaciones y 33 ayuntamientos. Nayarit, el gobernador, las 30 diputaciones, 20 ayuntamientos y 138 regidurías. Nuevo León, gobernador, 42 diputaciones y 51 ayuntamientos. Oaxaca, 42 diputaciones y 153 ayuntamientos. Puebla, 41 diputaciones y 217 ayuntamientos. Querétaro, gobernador, 25 diputaciones y 18 ayuntamientos. Quintana Roo, 18 ayuntamientos. San Luis Potosí, gobernador, 27 diputaciones y 58 ayuntamientos. Sinaloa, gobernador, 40 diputaciones y 18 ayuntamientos. Sonora, gobernador, 33 diputaciones y 72 ayuntamientos. Tabasco, 35 diputaciones y 17 ayuntamientos. Tamaulipas, 36 diputaciones y 43 ayuntamientos. Tlaxcala, gobernador, 25 diputados, 60 ayuntamientos y 299 presidencias municipales. Veracruz, 50 diputaciones y 212 ayuntamientos. Yucatán, 25 diputaciones y 106 ayuntamientos. Zacatecas, gobernador, 30 diputaciones y 58 ayuntamientos. Por lo tanto, esta es la elección más importante del país. Es correcto, es una de las más grandes en la historia del Instituto Nacional Electoral y quien por primera vez también tiene esta facultad de atracción donde puede ellos
literalmente atraer una elección del Congreso de algún estado en caso de que se presente alguna anomalía o de que el propio estado así lo solicite. En ese sentido, vamos a ver cómo se manejan este periodo electoral, pero les vamos a poner toda esa información en la página de Territorio Comanche para que lo tengan muy a la mano. Mi querida Vanessa, el tiempo nos come, como siempre, es muy poco. Quisiéramos abarcar aquí todo el día, pero pues tampoco queremos aburrir a la banda, porque a veces la política en materia técnica, en esta cuestión precisa de números, de datos, de leyes secundarias, desgraciadamente la política se ejerce a través del derecho y a veces es un poquito aburrido. Miren, a falta de interactividad de la plataforma, por ahora Vanessa tuvo una excelente, oye, muy buena puntada, muy bien, mi querida Vanessa. Oye, pues así se juega este sistema, ¿no? Al puro estilo del PRI. Ándale, es correcto. Oye, pues yo los invito a ustedes, mis queridos comanches, a que se informen, una vez más los conmino, a que se informen a través de qué es lo que plantean los candidatos en este nuevo proceso electoral, dependiendo de dónde nos escuchen y dependiendo qué es lo que van a renovar. Caso de las gobernaturas, pues mucha atención a las diferentes propuestas que puedan tener e investiguen un poquito del pasado de cada uno de ellos. Pero bueno, es todo por hoy en Territorio Comanche. Vamos a darle, mi querida Vanessa, antes de irnos, ya sabes, tus redes sociales y tus recomendaciones para esta semana. Pues bueno, claro que sí, pero antes de eso, los últimos comentarios que nos llegaron acá al programa, ¿no? Entonces, para esta fabulosa gira Comanche, nos dice Miriam Cornejo Mazón, a Guadalajara, dice Guadalupe Pérez Rul Cabrero, están invitadísimos a Tampico, y nos dice Miriam Cornejo, acá los espero con tequila. ¿Cómo de que no vamos a ir? Claro que sí, ¿no? Muy bien, ya vámonos poniendo de acuerdo para caerle. ¿No? Nos dice Fernando Campos, saludos, extraña al Mick Jagger. Sí, pues es fan del Roctor. Claro que sí. Agradecidos debemos estar que se haya quedado a escucharnos, ¿eh? Un saludo, Fernando. Jackie Rojas nos está viendo, entonces un beso hermosa, muchas gracias por vernos, escucharnos y por compartir. Y pues Naxi Ramírez nos dice un cinismo total de parte de Felipe Calderón. Completamente de acuerdo. Totalmente de acuerdo con Naxi. Naxi es una periodista a la cual yo respeto y saludo con muchísimo gusto. Y le agradezco que esté escuchando el programa. Un abrazo para ella y muchísimas gracias. Excelente semana. ¿Qué más tenemos por ahí, mi querida Vane? ¿Es todo? Pues bueno, eso en cuanto a los comentarios. Y pues bueno, la recomendación para el día, para este puente sabrosón, bastante rico, ¿no? Que ya tenemos en puerta, pues bueno, leer algo muy ligerito, algo muy bonito. Entonces, leer El Principito, ¿no? Entonces, esa es la recomendación de mi parte. Y bueno, a mí me encuentran en Facebook como @Vanessa Rojas, en Instagram me encuentran como @Vanessa_Hernández_Rojas, en Twitter me encuentran como @HeroVans. Mi queridísimo Rod Pichardo, nuestro soldado de la democracia, ¿qué tiene usted para nosotros? Cuéntenos, por favor. Pues mis queridísimos comanches, yo quisiera recomendarles una película sumamente polémica, muy, muy interesante. Ya se las había recomendado yo hace un par de meses, pero se las vuelvo a recomendar porque tuve, digamos, el gusto de volverla a ver este fin de semana. Se encuentra en la plataforma de Netflix. Nos habla de una película que da cuenta de la manera en la que se llevó a cabo la elección en los Estados Unidos, a través de la consultora británica Cambridge Analytica, ¿no? Que justamente simboliza o retrata el lado oscuro de las redes sociales y de qué manera, como hoy en día, ¿no? Tal cual y de manera muy literal, ya nada es privado. Una vez que tú subes un contenido a las redes sociales, tus fotografías, tus pensamientos, tus contenidos, absolutamente todo va generando un perfil cibernético donde a través de toda esta recolección de datos te van bombardeando con publicidad acorde a los gustos que tú estás teniendo. Se va generando un historial, de la misma manera en que se genera un historial en tu computadora o en tu teléfono, ellos van almacenando y van ordenando una especie de expediente y van dando cuenta de los perfiles que va teniendo cada uno de los individuos. Tú dirás, esto multiplicado por miles de millones de personas en todo el mundo, pues sí, y una de ellas es justamente Facebook, YouTube, Instagram, todas estas redes van generando un perfil de cada uno de nosotros. Es una película que más bien tira a documental,
pero está muy, muy buena. La verdad se la recomiendo mucho. Es una película del 2016 y sobre todo da cuenta de cómo esta Cambridge Analytica tuvo una importante injerencia en las elecciones de los Estados Unidos. La recomiendo mucho. Nada es privado y la encuentran en Netflix. De mi parte, pues me pueden encontrar como Rod Pichardo en Facebook, me pueden encontrar como rod.pichardo82 en Instagram y me pueden encontrar como @maquiavelo80 en Twitter. Por favor, no olviden vernos, escucharnos y compartirnos. Este es su programa Territorio Comanche. Recuerden que este programa es por y para ustedes y si ha crecido es gracias a ustedes. Un abrazo. Estoy enamorado de la manera en la que se ha recibido el programa. Sigue teniendo muy buenos números y todo es gracias a ustedes. Un abrazo, un excelente fin de semana. Nos vemos el próximo miércoles. Les prometo que el próximo miércoles vamos a hablar del caso del agua allá en Chihuahua, de manera más pormenorizada, porque hubo 2, 3 inbox que me preguntaron acerca del tema, que no hemos podido hablar, pero les prometo, y aquí lo digo ya de verdad, lo hablamos el miércoles. El miércoles lo hablamos con mayor precisión, esperando que el doctor se pueda integrar de este lado. Por mi parte es todo. Un abrazo para todos ustedes. Excelente inicio de semana. Nos vemos el miércoles. Bye bye. Adiós.